Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Morales Pluma Gerardo. En este momento solo estaremos explicando los problemas de los ejercicios resueltos que nos pide el profesor del libro de estadística Mario Triola. Es en referencia a lo que es el capítulo 10. Bueno, los primeros problemas del capítulo 10 son de correlación y regresión, son de las páginas 5 de la 515 a la 582. Y de los ejercicios del 10.2 de la página 530 al 535 son acerca de la correlación, ¿sí? Bueno, pueden si quieren pausar para que lean todo el enunciado. Solamente le voy a dar respuesta a las preguntas. ¿Qué representa R? ¿Qué representa ρ? Sin realizar una investigación ni cálculo se estima el valor de R. R representa el valor del coeficiente de correlación lineal calculado utilizando datos muestrales pareados. ρ representa el valor del coeficiente de correlación lineal que se calcularía utilizando todos los datos pareados en la población. Se estima que el valor de ρ es 0 porque no hay correlación entre los puntos anotados en un juego de fútbol y el número de automóviles nuevos vendidos. Ejercicio número 3. Causa del calentamiento global. Solamente las preguntas. Pueden darle pausa. Esto indica que los cambios en la concentración de dióxido de carbono provocan cambios en la temperatura del planeta. ¿Y por qué? La respuesta sería no. A pesar que el dióxido de carbono es uno de los gases del efecto invernadero, quizá existen otras variables que provoquen el aumento de la temperatura. Debemos entender que la correlación no siempre indica una causalidad, hay ocasiones que una no depende de la otra. Bueno, para los siguientes ejercicios vamos a interpretar R. En los ejercicios del 5 al 8 utiliza un nivel de significancia de 0.05. Esto es acerca de las estaturas y los pulsos por minuto de 40 mujeres, ¿no? Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres? Y explique. Bueno, nos están dando el coeficiente de correlación que es 0.202. Lo que tenemos que hacer con los datos que nos dan de la cantidad de mujeres, vamos a ir a las tablas y encontrar el valor con un nivel de significancia de 0.05. Encontramos que ese valor es de 0.312. Con esto llegamos a la conclusión de que no existe, la respuesta es no. El valor de 0.212 es menor que el valor crítico, que es 0.312. No existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pulsos de las mujeres. Bueno, prueba de una correlación lineal. En los ejercicios del 3 al 28 construye un diagrama de dispersión, calcule el valor del coeficiente de correlación lineal, calcule los valores críticos de R a partir de la tabla A6 utilizando el intervalo de confianza de 0.05 y determine si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los dos variables. Bueno, para en el ejercicio número 21, ok. Solamente para las preguntas, ¿no? Pueden darle pausa al video. Yo solamente voy a leer las preguntas que nos hacen y procederé a realizar un minitab. Dice aquí, los automóviles son Toyota, Camry, Mazda 6, Volvo, S40, Saturn, Aura, Subaru, Legacy, Hyundai, Sonata y Honda Accord. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre los costos de reparación de los choques frontales y de los choques traseros. Aquí tenemos los datos de los choques frontales y los choques traseros. Vamos a determinar el coeficiente de correlación. Aquí están los choques. Vamos a copiar esta parte que tenemos aquí. La copiamos. Copiar. Nos vamos a MATLAB. Al Minitab, perdón. Vamos a copiarlos aquí y los pegamos, ¿no? Copy paste, ahí está. Vamos a determinar el coeficiente de correlación. Nos vamos a estar regresión y en la primera, ¿no? Basic Statistic, y aquí hasta abajo dice correlación. Con este seleccionamos lo que queremos. En este caso son los choques frontales contra el choque trasero. Le damos OK, ¿sí? Y ya nos da el valor de R, que tiene un valor de menos 0.283. Recordemos que este valor es absoluto y la P tiene un valor de 0.539. Con este valor vamos a compararlo con el que tenemos en tablas. Ya tengo las tablas aquí.
sabemos que son 7 datos y tiene un valor de 0.754. Si nosotros comparamos ese punto 283 con ese punto 754, pues vemos que es menor. Por lo tanto, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los costos de reparación por choques frontales y choques traseros. El siguiente nos habla sobre el calentamiento global, ¿sí? De igual forma tenemos que calcular el valor de R porque nos hacen el cuestionamiento si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Entonces tenemos que determinar el valor de R. Entonces, igual forma, ya había copiado aquí los datos del CO2. Entonces nos vamos igual a stat. Nos vamos aquí a basic static o estadística básica y donde dice correlación. Entonces vamos a borrar esto que puse anteriormente y escribimos para el caso del CO2 y la temperatura. Doble clic y doble clic. Vamos, ok. Y ahí está. Vemos que nos da un coeficiente de correlación de 0.892 y un valor de P de 0.001. Sabiendo que vamos a usar un intervalo de confianza de 0.05, ¿sí? Nos vamos aquí, ya tengo la tablita y sabemos que aquí en este caso hay 10 datos y tenemos un valor de 0.632. Por lo tanto, este valor sí es menor que el coeficiente de correlación que tenemos, ¿sí? Por lo tanto, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, ¿sí? Vamos al siguiente, que es el 10.3. De la página 547 a la 551 son ejercicios de regresión. Ejercicio número 2. Recta con el mejor ajuste. ¿En qué sentido la recta de regresión es la línea recta que se ajusta mejor a los puntos en un diagrama de dispersión? La respuesta es cuando exista una correlación lineal entre los datos y si la suma de los mínimos cuadrados de los residuales es la menor suma posible. Ejercicio número 4. Notación. ¿Qué diferencia hay entre la ecuación de regresión y la ecuación de regresión testada? Bueno, en la testada, donde viene B minúscula 0 y B minúscula 1, son estadísticos muestrales utilizados para estimar los parámetros poblacionales de B mayúscula 0 y B mayúscula 1. Siguiente. Relación de predicciones en los ejercicios del 5 al 8. Utilice los datos indicados para calcular el mejor valor predicho de la variable dependiente. Asegúrese de seguir el procedimiento para las predicciones descritas en la figura 10.5. ¿Sí? Del 10 al 8, del 5 al 8, pero bueno, el ejercicio 8. Dice aquí es sobre las estaturas y pesos de los supermodelos. Aquí viene una serie de datos. Dicen que nos dan un coeficiente de correlación lineal de 0.360. Y la ecuación de la recta de regresión es la siguiente, donde pues X representa la estatura. La media de la nueva estatura es de 69.3 pulgadas y la media de los 9 pesos es de 117. ¿Cuál es el mejor peso predicho de un supermodelo que mide 72? Bueno, a pesar de que se obtiene un resultado con la ecuación de regresión lineal, la correlación que se menciona nos permite saber que no existe una correlación lineal entre los datos, por lo tanto, no se debe emplear la ecuación para hacer predicciones. Ejercicio 12. Efectos de aglomerados. Remítase el diagrama de dispersión generado en Minitab del ejercicio 12 de la sección 10.2. Utilice los pares de valores de los 8 puntos y calcule la ecuación de la recta de regresión. Utilice los pares y calcula la recta de la regresión. Ok, para esto fuimos seleccionando los puntos. En este caso, en el primer paso, pues los puntos, hicimos una tabla con esos puntos que están aquí. Por ejemplo, el valor de X tiene valor de 1, sería el primer punto, que sería el X1, Y1, el segundo punto sería X1, Y2, el tercer punto X2, Y1, el cuarto punto sería X2, Y2, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, con estos 4 puntos, bueno, 8 puntos que obtuvimos, de eso con nosotros terminamos la ecuación y esta es la que obtenemos
¿sí? Esta sería la ecuación de la recta para esos 8 puntos. Bueno, para el inciso B dice que solamente utiliza únicamente los pares de valores de los 4 puntos de la esquina inferior izquierda, que serían estos, ¿sí? Repito, el punto 1 es, o el punto A sería 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Ese sería a lo que se refiere el inciso B. Con eso determinamos nuestra ecuación de la recta. Y para el inciso C, que requiere que hagamos lo mismo como esta parte, pero en la parte superior, ¿no? Y obtenemos la ecuación de la recta, ¿sí? El valor de la pendiente vemos que da 0. Y dice aquí que comparemos los resultados del inciso A, B y C. Bueno, la respuesta es que la ecuación del inciso A puede ser útil para hacer una predicción a partir de un punto X, lo que no sucede con los incisos B y C, ya que vimos que no se tiene la variable independiente X. Determinación de la ecuación de la recta, reacciones y predicciones. Los ejercicios del 13 al 28 utilizan los mismos conjuntos de datos que los ejercicios de la sección 10.2. En cada caso determine la ecuación de reacción permitiendo que la primera variable sea la variable de predicción. Calcule los valores predichos indicados siguiendo el procedimiento de predicción descrito en la figura 10.2. Bueno. Ok. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que estuvo en el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas. La estatura predicha de Goldwater se acerca a una estatura real de 72 pulgadas. Esa es la pregunta. Bueno, para hacer esto nosotros tenemos que meter los datos, ¿sí? Vamos a ver. Aquí hacemos esto, los copiamos. Control C, los pegamos. Vamos a calcular lo que es la ecuación de la recta, ¿sí? Nos vamos a Stat, vamos a regresión y el modelo de regresión, ¿sí? Entonces aquí vamos a seleccionar aquí, a ver, Stat, regresión lineal, ahí está. Vamos a ver aquí y aquí. Tiene 95 contra menos 0.321, ¿sí? Pues ahí tenemos la ecuación. Nosotros podemos ver aquí en este caso, si comparamos con la tabla A6 y sabiendo que son los 8 datos, obtenemos el valor crítico que es de 0.707, ¿sí? Al querer saber el valor de la estatura, solamente tenemos que insertar el valor de X. En este caso dice que son 72 pulgadas. Hacemos las operaciones y obtenemos un resultado de 72.288, ¿sí? Este valor vamos a compararlo, ¿no? Vamos a calcular el coeficiente de correlación. ¿Qué obtenemos de esto? Vamos a quedar aquí. Y correlación, vamos a ver qué correlación tiene estos dos. En segundo lugar y ganador, vamos a ver. Tiene un valor de menos 0.221, lo que vemos aquí, ¿no? Sí, pues por lo pronto vemos que no hay una correlación, pero esta sería la ecuación que obtuvimos en este ejercicio número 16. El siguiente dice, son los del 10.4, que son variación e intervalos de predicción, la página 557 y la página 560. Vamos a ver de qué se trata. Esos son 10.4. Vamos preparándonos y aquí están los datos. Vamos a ver, ¿sí? Dice aquí, variación de intervalos de predicción. Supóngase que se tienen valores pareados que consisten en las alturas y los pesos de 40 obras elegidos al azar, como el conjunto de datos 1 del apéndice B, y que planea utilizar una estatura de 70 pulgadas para apreciar el peso. Describa con su paper lo que representa. Bueno, pues en este caso representa, es el error estándar de estimación, que es una medida de las diferencias entre los pesos observados y los pesos predichos a partir de la ecuación de regresión.
Interpretación del coeficiente de determinación de los ejercicios del 5 al 8. Utilice el valor del coeficiente de correlación R para calcular el coeficiente de determinación y el porcentaje de variación total. Vamos a ver. Que se explica por medio de la relación lineal entre las dos variables de los conjuntos de datos del apéndice B. ¿Sí? Bueno, pues para esto vamos a ver. Aquí dice que son datos para lo que es R de .873, que son que X es igual a alquitrán en cigarrillos mentolados y Y es igual a la nicotina en cigarrillos mentolados, ¿sí? Pues con esto nada más lo que tenemos que hacer es calcular o determinar el valor de R, ¿sí? Sabiendo que eso tenemos .873, lo calculamos, .873, ¿sí? Ahí tenemos la raíz de .873. Tenemos que, como es ese valor de R, tenemos que sacarle el cuadrado y obtenemos un valor de 0.762, y esto pues en porcentaje equivale al 72.2%. Dice aquí: interpretación de resultados de un programa de cómputo. En los ejercicios del 9 al 12 remítase a los resultados de mitad que se obtuvieron utilizando datos variados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas galones, como se enlistan en el conjunto de datos del 16 del apéndice B. Además de los datos muestrales variados, se dio la indicación a mitad de que usar un peso de automóvil de 4.000 libras para predecir la cantidad de combustible, ¿sí? Bueno, vamos a usar esta tablita para el ejercicio 9. Dice aquí: prueba de correlación. Utilice la información de la pantalla para determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Tenga cuidado de identificar de manera correcta el signo del coeficiente de correlación. Considerando que hay 82 pares de datos, existe una evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos automóviles y la cantidad de combustibles que consumen carretera. Bueno, aquí en esta parte vamos a identificar, sabiendo, dice aquí que R es igual a menos 806. R es negativa porque las cantidades de consumo de combustible en carretera disminuyen conforme el peso del automóvil aumenta, como lo demuestra el hecho de que la pendiente de la recta de regresión sea negativa, ¿sí? Ok. El valor crítico R está entre .361 y .335, suponiendo un nivel de significante de 0.5 y el valor de P0. Existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera. Ejercicio 11. Predicción del consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Supóngase que existe una correlación lineal entre el peso y el consumo en carretera. Bueno, lo que hacemos aquí es solamente usar esta ecuación que tenemos aquí, donde solamente tenemos que sustituir el peso. Dice aquí que son 50.5. Hacemos la operación 50.5 menos 0.0587 y ese lo multiplicamos por el peso que nos está dando, que son 4.000 libras, y obtenemos un resultado de 27.028 millas por galón. Cálculo de medidas de variación en el ejercicio del 3 al 16. Calcule la variación explicada, la variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para las predicciones. Los resultados se utilizan en ejercicios del 17 al 20. Cálculo de medidas de variación en los ejercicios del 3 al 16. Calcule la variación explicada. B. La variación explicada. C. La variación total, el coeficiente de determinación y el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para predicciones. Bueno,
de los ejercicios del 17 al 20 nada más. Dice aquí, ejercicio 13. A continuación se representan los valores del índice de precios del consumidor IPC y el precio de una rebanada de pizza incluidos de la tabla 10.1 del problema del capítulo 10. Bueno, vamos a determinar eso. Cálculo de medidas de variación en los ejercicios del 13 al 16. Calcule la variación explicada, la variación total, el coeficiente de determinación, el error estándar de la estimación. En cada caso existe evidencia suficiente para sustentar una afirmación de una correlación lineal, de manera que es razonable utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones. Bueno, ejercicio 13. IPC y PISA. A continuación se presentan los valores de índice de precios de consumidor IPC y el precio de una rebanada de pizza, incluidos en la tabla 10 del problema del capítulo 10.1. Bueno, para esto vamos a calcular la regresión. Vamos para acá. Tienen que irse aquí donde dice stat, regresión, y regresión, ¿sí? Ya metimos aquí los costos de pizza y el valor de IPC, pues nada más le damos enter, ¿no? Y aquí ya nos arroja lo que es la ecuación. Si nos vamos en la parte de arriba y podemos observar que aquí en el caso del inciso A, que nos están pidiendo la variación explicada, pues tiene un valor de 2.64 que está aquí, ¿no? Y en el caso del inciso B, que nos piden la variación no explicada, pues aquí vamos a buscar el valor que es el error, ¿no? Que es el 0.08, ¿sí? 0.08. Para el inciso C, la variación total, ¿sí? Vamos a buscarla aquí, la variación total, que aquí está, dice total 2.72. La inciso D, que nos está pidiendo el coeficiente de determinación para el inciso D, y por último el error estándar, ¿no? Entonces vamos a encontrar los dos, ¿sí? Pues aquí lo vamos a encontrar. Aquí está, punto 97 y el punto 141. ¿Sí? Ahí está. Bueno, ejercicio 10.5 que trata sobre regresión múltiple, de la página 567 a la 570. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Ejercicio número 2. Coeficiente ajustado de la discriminación. ¿Sí? Al comparar diferentes ecuaciones de regresión múltiple para predecir el precio de la venta de un Corvette 1960, ¿por qué la R2 ajustada es mejor medida que la R2? Bueno, la respuesta sería que el coeficiente de múltiple determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa la R cuadrada. A causa de esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es la R cuadrada ajustada para el número de variables y el tamaño de la muestra. Inciso B. Al utilizar los datos muestrales de la tabla 10.6, la variable única de predicción de la estatura de la madre produce un R cuadrada ajustada de 0.623 y las dos variables de predicción, la estatura de la madre y la estatura de la padre, dan como resultado una R cuadrada ajustada de 0.637. Si el uso de las dos variables de predicción produce una R cuadrada ajustada mayor, ¿por qué es mejor la ecuación de regresión con una sola variable de predicción? La respuesta es que no necesariamente se debe incluir todas las variables de predicción disponibles. La determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple requiere de una buena dosis de juicio, y no existe un procedimiento exacto y automático que se pueda utilizar para encontrar la mejor ecuación de regresión múltiple. En caso utilizar la estatura de la madre para predecir la estatura de la hija arrojaría una ecuación de regresión más confiable. Ejercicio número 4. Respuesta y variables de predicción. Se obtiene la ecuación de regresión y esta está menos 3528 más 1.02
X1 menos 1.94 de X2. Utilizando datos muestrales que consisten en los precios de venta de casas según el conjunto de datos del 23 del apéndice B. En esta ecuación representa el precio de venta del predicho, X1 representa el precio de la lista y X2 representa el impuesto anual. Identifique las variables de respuesta y las variables de predicción en general. ¿En qué diferencia una variable de respuesta y una variable de predicción? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la respuesta es que las variables de respuesta, que es el precio de venta predicho, y la variable de predicción es el precio de lista, y X2 sería el impuesto anual. Esto quiere decir que las variables de predicción son el precio de lista y los impuestos anuales, mientras que la variable de respuesta es el precio de venta. Cuando existe una correlación entre variables, es posible hacer predicciones con variables que se saben o se tienen, que son las variables de predicción. Mediante una ecuación de regresión podemos obtener el valor de una variable de respuesta. Interpretación de resultados del programa de cómputo. En los ejercicios del 5 al 8, remítase el resultado de Minitab y responda a las preguntas formuladas o identifique los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina en una muestra de 25 cigarrillos de tamaño grande, incluidas en el conjunto de datos del 4 del apéndice B. Bueno, mediciones de cigarrillos, identifique lo siguiente: el valor de P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. Bueno, vamos a buscarla aquí, que aquí está el valor de P, que es .317. ¿Sí? El valor del coeficiente múltiple de determinación R2, ¿sí? Que tiene aquí, que es .091. Predicción constante, S y R cuadrada. Aquí está la R cuadrada, es R square, que es 9.91. Y por último, el valor ajustado de R cuadrada, el valor ajustado, que es R cuadrada adjust, que es 1.7, que equivale a 1.7%. Mediciones de cigarrillos. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO2. Utilice la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cigarrillos, alquitrán como contra CO2. Estos ejercicios son, aquí están, alquitrán, nicotina y CO2. Bueno, mediciones de cigarrillos, de ejercicio número 8. Un cigarrillo tiene 26 miligramos de alquitrán y 15 miligramos de CO2. Utilice la ecuación de regresión múltiple para determinar la cantidad predicha de la nicotina. Es probable que el resultado sea un buen valor de predicción. Bueno, para este ejercicio metí los datos de alquitrán, nicotina y el CO2. ¿Sí? En este caso me fui a stat, ¿sí? regresión y fit regression, ¿sí? En la parte de arriba metí el valor de la celda, la columna de nicotina, y en la parte de abajo, en las segundas columnas, o lo que son las predicciones base para la alquitrán y para el CO2. Solamente le damos OK, ¿sí? Y de esa forma encontramos esta ecuación que está aquí, que es 1.594. ¿sí? Que dice que más 0.0231 y menos 0.0525 de CO2. Esta ecuación es la que está aquí. Solamente tenemos que, dice aquí que un cigarrillo tiene 26 de alquitrán y 15 miligramos de CO2. ¿Sí? Ya nos están dando los dos valores. Dice aquí que es probable que todo sea un buen valor de predicción. ¿Y por qué? Bueno, pues con este solamente sustituimos los valores, si obtenemos un valor de ¿cómo se llama?, de nicotina de 1.38 miligramos,
¿sí? Vamos a ver una regresión, qué tanto es una regresión lineal para ese estrés. A ver, vamos a ver, en este caso, Stat Regression. Find plot. Basic. Y aquí está el coeficiente de correlación. Vamos a ver qué tal. ¿Sí? Y ya tenemos el resultado. Dice aquí precios de venta de casas, cálculo de la mejor ecuación de regresión múltiple. En los ejercicios del 9 al 12 remítase a la siguiente tabla que se obtuvo utilizando los datos de las casas vendidas del conjunto de datos 23 del apéndice B. La variable de respuesta Y es el precio de venta en dólares y la variable de predicción X son P, el precio en la lista de dólares. H, área habitable de la casa en pies cuadrados y T, tamaño del terreno. ¿Sí? Ejercicio 12, una casa está en venta con un precio de lista de 400,000, tiene un área de habitación de 3,000 pies cuadrados y está construido sobre un terreno de 2 acres. ¿Cuál es el mejor valor predicho del precio de venta? Es posible que ese precio de venta predicho constituya una buena estimación. Es posible que ese precio de venta predicho sea muy exacto. Bueno, pues aquí ya tenemos la ecuación, ¿sí? En este caso solamente sustituimos los valores del precio y el valor de los metros cuadrados, ¿sí? Y además de el terreno donde está construido, el valor del terreno, que son 2 acres. Y tenemos una Y testada de que son 391.693. Es probable ya que su R ajustado tiende casi a 1, ¿sí? La R ajustada, que son .989. Ok. Elaboración de modelos, página 573 y 575. Obtención del mejor modelo. En los ejercicios del 5 al 16 construye un diagrama de dispersión e identifique el modelo matemático que se ajuste mejor a los datos indicados. Suponga que el modelo se va a emplear únicamente para el alcance que tienen los datos y considere solo los modelos en línea. La tabla enlista la cantidad de los incrementos semanales de los salarios y en dólares especificados en un contrato laboral negociando con los empleados de la corporación Telectronic. ¿Sí? Entonces solamente vamos a meter los datos, ¿no? Que dice años e incremento, ¿no? Pues aquí tenemos por aquí los años e incremento, ¿sí? Copiamos esto, lo metemos aquí al ahí me fui mucho por acá. Aquí los copiamos, los pegamos, ¿sí? Vamos a terminar la ecuación. Vamos a graficarlo, ¿no? Graficamos. Sí, aquí está no está Basic Regression. Vamos a graficarlo, ¿no? Y aquí está. Entonces dice ya que aquí el incremento va a ser Y y aquí va a ser el año. Le damos OK y vemos que prácticamente esta gráfica se parece mucho a esta ecuación, a la función de una función de una línea recta. Entonces, por lo tanto, sabiendo que esa es mi función, pues simplemente sacamos la ecuación para ese tipo de función. Entonces vamos aquí, digamos que es una regresión lineal, ¿sí? Y solamente seleccionamos aquí incremento y aquí va a ser el año, ¿sí? Y obtenemos la ecuación que dice 8 más 2 por el año, ¿no? Aquí estamos, 8 más 2 por el año, y aquí está, donde X es el año.
El siguiente, la tabla lista de distancia en pies por encima del suelo por el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo en segundos, el tiempo que transcurre desde que suelta el objeto, ¿no? Pues vamos a ver qué tipo de ecuación es, ¿vale? Entonces, damos esos datos, aquí están, tiempo y distancia, los copiamos, nos vamos aquí al Minitab, los pegamos aquí, ¿sí? Vamos a graficar, ¿qué tipo de gráfica es esta? Vamos a ver el comportamiento de esta gráfica. Lo mismo, ¿no? Aquí dice que en esta parte aquí va la D y aquí va la D. Sí, vemos aquí hay una gráfica, tiene una ligera curvatura, ¿sí? Es muy parecida a la función de la raíz cuadrada. Por lo tanto, sabiendo que esa es la función de la raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a cerrar esto, pues que no, gráfica, entonces regresión, y aquí igual aquí. Ejercicio 7. La tabla lista la distancia en pies por encima del suelo para el caso de un objeto que se deja caer en el vacío desde una altura de 500 pies. El tiempo en segundos es el tiempo que transcurre desde el que se suelta el objeto. Metemos los valores del tiempo y la distancia. Ya están aquí, los ingresé. ¿Sí? Le damos a Stat, regresión. Nos vamos a Feedly Line Plot. Metemos los valores de D y T. Seleccionamos que es cuadrática. Y de esta forma obtenemos la ecuación. Ahí está la ecuación. Sí, obtenemos una ecuación que dice que la D se va a calcular 500 más como valor de, acá tenemos que 0 por T, pues queda 500 menos 16 por T al cuadrado. Ejercicio 9. Precio del boleto del metro. Utilice los datos del año y del precio del boleto del metro incluidos en la tabla 10.1 del capítulo. Sea X el año con 1960 codificado como 1, 1933 codificado como 14 y sucesivamente. Sea Y el precio del boleto del metro. Parece que el metro modelo es un buen modelo porque utiliza el mejor modelo para efectuar una proyección del precio del boleto del metro para el año 2020. Respuesta es una función exponencial. Tenemos aquí la ecuación donde 1960 se codifica como 1 con el alto valor de R2 de .970. Parece que bueno, el valor proyectado para el 2020 es de 5.33. Ejercicio 11. Muertes de manatíes por barcos. La siguiente tabla lista el número de muertes anuales de manatíes en Florida por impactos con embarcaciones a partir de 1980. La pregunta es, ¿el mejor modelo es mucho mejor que los demás? Calcula el número de proyectados de este tipo de muertes para el 2006. El número de reales de muertes de 2006 fue de 92. ¿Qué diferencia hay entre el número real de muertes de manatíes y el número de muertes proyectados? Aquí ya metimos los valores, calculamos regresiones, feed line, muertes, codifica y obtenemos la ecuación de la regresión donde dice que es 15.32 más 2.45. Es donde dice por el valor del codifica más 0.00823 por codifica al cuadrado. El modelo cuadrático no es mucho mejor que los modelos lineales, exponencial y de potencia. El número prioritario 87 no se aleja mucho del número real 92. Experimento de física. Un experimento para una clase de física implica dejar caer una pelota de golf y registrar la distancia, que cae en diferentes tiempos y segundos después de ser soltada. Los datos se incluyen en la siguiente tabla. Proyecta la distancia para un tiempo de 12 segundos, considerando que la pelota de golf se dejó caer en un edificio con una altura de 50. Aquí hay 2, 4, 6, 7 datos. Los pegamos,
Vamos a determinar el coeficiente de correlación. Graficarlos primero. Simple. Grafiquemos distancias de aquí la Y. Ah, no, ¿cómo está aquí? Le damos OK. Y ya vemos que también es como cuadrático. Entonces, vamos a stat, regresión, Fiedler. La Y es esta, tiempo. Le damos OK. Punto 490. Cuadrático menos punto 0.857, 4.90 por x cuadrada y punto 0.04776. Ahí está. El modelo por una distancia de 305 metros, pero el edificio solo mide 50 de alto, de manera que la distancia no puede exceder los 50 metros.